Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hoy arranqué de este lado de la Panamericana para evitar lo que llamaban el sonido de Darth Vader de los coches al pasar bajo el puente. Creo que acá vamos a tener más silencio, más tranquilidad. Saludo a todos. Si te pudiera sugerir un video para el canal sería este, top de mejores soundtracks de película. Uf, me saltan 10 millones de reclamos de copyright. Eh, ese video lo más probable es que no lo podría subir. Y hablemos de monetizarlo, que nunca fue algo que me importó, pero probablemente ni lo podría subir. Saludos. Hola Catulo, Catulo99. Curioso Nick. Que la película 1984 haya sido lanzada en 1984 es un indicio de que estamos en la realidad correcta. Esa película creo que se hizo con una intención de propaganda que fue Orwell se equivocó. O sea, como buen por suerte no vivimos en el mundo de 1984, sino un paraíso de democracia, libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, lo convirtieron a Orwell en propaganda del Gran Hermano, básicamente. Buen día, dense por Oscarcito Comunica. Sí, es un formato agradable de video. Es fácil de hacer, aprovecho para hacer ejercicio. Es un buen formato este. Tenés un fondo variable, no es eh, la biblioteca de siempre. Por fin agarro un directo. Saludo. Directo a los antiguos y Oscar con look de filósofo peripatético, literalmente filósofo peripatético. Peripatético quiere decir caminante. Es, se llaman así al círculo cerrado de Aristóteles, que a los que les daba las clases caminando, no tomaban ningún apunte, no hacían nada por escrito. Irónico que sea la película de 1984, medio como lo que es Starship Trooper a la Federación. Starship Trooper es un caso más complicado, ese ya lo traté en un directo específico. En Starship Trooper hubo gente con ideas bastante distintas entre sí, y más o menos algo de todo eso fue a parar a la película. Entonces, no tiene realmente una lectura clara, no es una película pro esto, anti lo otro. Por ahí me equivoqué de calle, estoy viendo. Esta creí que iba a ser más tranquila de lo que es realmente. No sé si molesta el ruido. Saludo de España, me ofendió tu crítica a la leyenda rosa y le pegué cabezazos a la pared. Bueno. El término tercer mundo tiene valor político de desarrollo. El término tercer mundo se acuñó en la Primera Guerra Fría para que originalmente era simplemente una clasificación política. Lo que pasa es que como eran todos países de mierda, de los países del tercer mundo terminó significando país de mierda. Era el primer mundo, eran Estados Unidos, sus aliados y países que por sus características políticas o estratégicas no podían ser otra cosa que aliados de Estados Unidos. El segundo mundo eran Rusia, los aliados de Rusia, los países que por sus características políticas o estratégicas no podían ser otra cosa que aliados de Rusia. Y el tercer mundo eran países que iban para donde soplaban el viento, para donde soplaba el viento, y por sus características políticas o estratégicas podían aliarse con Estados Unidos, con Rusia, con los dos, con ninguno. Generalmente estos eran todos países de mierda. Entonces,
De país del tercer mundo pasa a ser un término, un eufemismo para decir un país de mierda. Eh, Jugando al Pokémon Go, no. Wow, que hubo gente que se obsesionó mal con eso, ¿eh? Por suerte duró poco. Tu película va a cumplir con el cupo racial, no va a cumplir con ningún cupo. Eso es lo bueno y lo malo de no tener un peso. Haces lo que querés. Nadie te puede imponer nada. ¿Te llegaron muchos trolls por tu video de los videojuegos? No, me llegó mucha gente cabrera, pero, pero no muy divertida. O sea, un buen troleo hubiera estado bueno, pero no fue la reacción más común. Asirio Babilonia. No es una polémica en la que esté interesado en tomar partido. Babilonia era una sociedad más razonable en general, pero eran sociedades que a nosotros nos parecerían totalmente alienígenas, totalmente extrañas. Mete una aborigen wicha y lesbiana, por favor. Eh, Maduro dijo que iba a prohibir Pokémon Go. Tiene la prohibición fácil, ¿no? El hombre. Cruzo esta avenida y arranco con el tópico ya, que va a ser breve hoy. Llego tarde, no, todavía no arrancamos con el tópico. Saludos, Ángel. Si estuvieras condenado a vivir en una distopía que te dejaran elegir, ¿cuál elegirías? ¡Wow! Ah, ¿cuál apesta menos o cuál no apesta? Creo que la de Starship Trooper hasta tiene algunas cosas que las prefiero al mundo real, ¿no? Apesta bastante, ¿no? Pero creo que es un lugar donde relativamente se puede vivir. Eh, ¿Un mundo feliz? No, ni loco. No sé si no prefiero 1984. Y hay mucha gente que no captó que eso es una distopía, que dice, qué bueno. El mundo real ya es bastante distópico, sí. El, el mundo de hoy tenés que exagerarlo un poquito nomás. Ahí tiene numerosos elementos que son absolutamente distópicos. ¿Qué opina el Lazarillo de Tormes? La leí hace más de 20 años, no me acuerdo nada de esa novela. La verdad que no opino nada. Buenas, recién vuelvo a caminar. Saludos, Cinema Z. Sí, yo estoy en eso. Hago stream y ejercicio. Ya me acomodé los días de entrenamiento para meter la caminata de los viernes. Eh, es más probable una distopía que una utopía. Una distopía es una utopía que se quiso llevar a la práctica. Si quiere una utopía llevada a la práctica, es una distopía. Una distopía no es otra cosa que eso. La distopía no es lo contrario de la utopía. La distopía es la utopía que se puso en práctica. Ejemplo evidente de que estamos en una sociedad infantilizada. Que decís que los videojuegos no se deben tomar en serio y hoy un montón de gente se enoja.
Ese es un ejemplo bastante evidente y que me consta personalmente. Bueno, vamos. Sigo sin estar muy convencido de esta calle, que creí erróneamente que iba a ser tranquila. Bueno, vamos a arrancar con el tópico, como sea. Gracias a que me propuso este tema en la caja de comentarios, por cierto, de los errores que conviene evitar cuando leemos a los antiguos, los errores que se cometen con más frecuencia, a veces de buena fe, a veces con una intención deliberada de tergiversar lo que dijeron los autores antiguos por una razón ideológica, por lo que sea. Una es un error frecuente es usar una terminología anacrónica. Y este error es particularmente fácil de cometer cuando usas un término que viene de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Pero uno se olvida de que el término ese ha cambiado de sentido por ahí varias veces a lo largo de los siglos. Y por ejemplo, lo que nosotros llamamos democracia es una forma de gobierno completamente distinta a lo que entendían por democracia los griegos. Pero como lo llamamos con la misma palabra, nos parece que cuando nos dicen que un político era partidario de la democracia, que un filósofo se oponía a la democracia, nos parece que están hablando de la forma de gobierno que nosotros llamamos así. El demos era alrededor del 10% de la población de una ciudad-estado antigua. Por lo tanto, la democracia era una oligarquía moderada. Entonces, las peleas entre oligarcas y demócratas en la antigüedad, que si usamos estos términos, nos parece que hay una pelea ideológica y que hay una lucha entre los que quieren que gobiernen unos pocos, una élite, y los que quieren que gobiernen todos. No, era una pelea entre los que querían una oligarquía muy limitada y los que querían una oligarquía más amplia. Era simplemente una cuestión de intereses personales, de intereses particulares, de grupos de poder. Pero ideológicamente eran básicamente lo mismo. Este es un error muy común que se comete. Usar una terminología anacrónica. No prestar atención a los términos que usaban los antiguos para describir las cosas, para definir los hechos, qué significaban esos términos, cómo clasificaban los hechos. Este es el origen, por ejemplo, de las interminables discusiones sobre las costumbres sexuales de los griegos, porque acá hay una intención ideológica de usar una terminología anacrónica incorrecta. La pregunta, ¿los griegos aceptaban el homosexualismo, lo rechazaban? No tiene ningún sentido, porque los griegos no pensaban así la sexualidad, no pensaban así el erotismo. Y acá, tirios y troyanos, valga la ironía, coinciden en negarse sistemáticamente a pararse a pensar, bueno, ¿cómo pensaban los griegos realmente este asunto? ¿Qué terminología usaban para clasificar los hechos? Simplemente quieren buscar hacer especias de anécdotas, de testimonios que traigan agua para su molino. Como los dos bandos son absolutamente deshonestos intelectualmente, esa discusión viene hace más de un siglo y contando y no lleva a ninguna parte. Está exactamente en el mismo punto donde estaba hace un siglo. Por eso, los griegos pensaban en otros términos la sexualidad. Por eso, Sócrates fue indirectamente condenado a muerte, no oficialmente, pero indirectamente fue condenado a muerte por haber sido amante de Alcibíades, y los mismos atenienses que lo condenaron a muerte a Sócrates le hicieron un monumento a, no me acuerdo cómo se llamaban, los amantes que asesinaron a cierto tirano.
La relación de Safo de Mitilene con una de sus discípulas fue muy censurada, muy desaprobada, pero sus amoríos con otras discípulas, no, estaba todo bien. Eso fue porque los antiguos no veían esos hechos como dos casos de lo mismo. No, no era así como pensaban. Entonces tenés que ver cómo pensaban, qué terminología usaba, qué significaban los términos que usaban, por qué aprobaban una relación y no otra. Y eso es lo que se evita sistemáticamente hacer. En ese caso de mala fe. Pero a veces este error se comete de buena fe. Otro error muy vinculado a este es dar por supuesto algo que nosotros sabemos, pero que los antiguos no necesariamente sabían. Por ejemplo, a ver, vos tenés cualquier teoría social que nos encontremos en los antiguos griegos, parten de creer que la Hélade era el mundo, que fuera de la Hélade, por ejemplo, los griegos le llamaron a la capital del imperio aqueménida Persépolis, o sea, la polis de los persas, porque tenían la idea de que todo el mundo estaba organizado en ciudades-estado, todo el mundo era más o menos parecido a... todo el mundo era medio parecido a Grecia. Y el error de dar por sentado cosas que nosotros sabemos, pero que ellos no sabían. A mí me encanta una escena de... Me encanta comentarla, no que sea muy buena la escena. Me encanta comentar una escena de Vikingos, de la serie de televisión, donde hay un personaje que aparece con una mano vendada y le preguntan qué le pasó y dice, no es nada, me corté con una reja. Y a mí me gusta comentar que ese no es nada lo escribió un guionista que tiene la vacuna antitetánica. O sea, en el siglo IX, cortarte una mano con una reja oxidada no era nada, era algo. Este mismo tipo de error lo solemos cometer cuando analizamos las ideas de los antiguos. No nos damos cuenta que hay ahí, tendemos a ver unos sistemas de categorías, unos descubrimientos posteriores que eran desconocidos. Otro error es infantilizarlos a los antiguos, olvidarnos que estamos leyendo adultos, con problemas de adulto, con una mente adulta, donde había tantos hipócritas como en el mundo de hoy. El término hipócrita, por cierto, tiene una etimología griega. Las contradicciones que hay en el mundo de hoy, y la visión como que, bueno, era como si fueran niños los pensadores antiguos, y no lo eran. También vinculado a esto está el verlos a través del cristal de una ideología y negar saber lo que hay ahí realmente. Los antiguos eran todos sexistas, eran todos tontos que creían que la Tierra era plana. Sí, creían que era plana, pero la Tierra era plana, pero no eran tontos esos tipos, los que creían que la Tierra era plana. Había muy buenas razones para creer que la Tierra era plana. Ese cristal ideológico de lo que se supone que era esta sociedad contamina todo lo que va leyendo la persona y no se da cuenta que lo que está leyendo es esencialmente distinto a lo que él cree que está, que lo que él cree que creía previamente que era esa sociedad. Este error de, bueno, esto, como bueno, esa era una sociedad sexista, discriminadora, no sé qué, interpreta cada texto donde se mencione alguna cuestión de hombres y mujeres como una confirmación de lo que pensaba previamente. Ese es otro error frecuente. Este se suele cometer de buena fe, mientras que el uso de una terminología anacrónica
el uso de términos claramente incorrectos suele ser más bien sofístico, suele ser malintencionado, pero este error de verlo a los antiguos a través del cristal de una ideología que nos dice que esos tipos eran tontos, hoy eran sexistas, antes eran paganos que no tenían ningún código moral real, a pesar de que era evidente que había tipos ahí que tenían una filosofía ética sumamente sofisticada. Esta malinterpretación en particular hoy ha pasado de moda, o por lo menos pasó de moda respecto de los antiguos. Al contrario, hoy son los autores cristianos de la Edad Media los que son víctimas de esa visión. Ese es otro error frecuente. Y otro error es homogeneizarlo a los antiguos, creer que Grecia y Roma fueron todo lo mismo, tanto en lo que respecta a las épocas, a las ciudades, como a los individuos. Alguien encuentra un texto donde alguien dice, bueno, yo creo X, e interpreta, los griegos antiguos creían X. No, ese griego que escribió eso creía X. Tenemos escuelas que tenían, entre los filósofos griegos, tenemos escuelas que tenían enormes diferencias entre sí, en sus métodos, en sus conclusiones, en sus objetivos, y estamos hablando dentro de lo que era una pequeña minoría que eran los filósofos. También están la idea de que hubo una cultura griega. Nos olvidamos que eso fue una región, la Hélade fue una región que abarcaba desde la actual Bulgaria hasta el sur de Italia de hoy, incluyendo parte de Egipto y del Medio Oriente, y que duró esa civilización contando desde la época clásica, desde el fin de la Edad Oscura, siglo VI, VII a.C., hasta la conquista romana, duró unos 1000 años en números redondos. O sea, eso fue cuando yo leo un título como La mujer en la antigua Grecia, lo descarto sin más. A ver, ¿en qué parte de Grecia? ¿En qué época? Una mujer eolia, ciudadana obviamente, una mujer eolia del siglo V a.C., leía, tenía entrenamiento militar, una mujer jonia del siglo III no podía salir de su casa sin un acompañante de varón. O sea, tenía prohibido leer. De la mujer en la antigua Grecia. ¿La mujer de qué parte de Grecia? ¿En qué época? ¿De qué clase social? Eso. Me basta leer un título así para saber que estoy ante alguien que no sabe un carajo. Y sin embargo se tiende a homogenizar, se tiende a ver eso, 1000 años de una región enorme del mundo, donde hubo individuos con diferencias entre sí enormes, diferencias de personalidad, diferencias de circunstancias, etc., diferencias de pensamiento enormes, se lo tiende a ver como si fueran todo lo mismo, como si fueran una masa homogénea. Esto creo que son los principales errores que se cometen y contra los que me parece que es útil estar atento cuando tomamos la lectura de un autor antiguo. Digamos, si uno va a leer Aristóteles, tiene que recordar que está leyendo a Aristóteles, no está leyendo un griego genérico. Tiene que recordar en qué época fue escrito eso. Tiene que recordar que está leyendo un adulto, no un niño. Tiene que recordar que está leyendo una traducción, que por ahí tergiversa la verdadera intención, el verdadero sentido del texto original. Y tiene que recordar
que en ninguna época de la historia los seres humanos fueron caricaturas inventadas por una ideología, fueron seres humanos tan complejos, tan matizados, tan contradictorios como lo somos nosotros. Esas creo que son las principales fallas contra las que conviene estar prevenido. Corto con el tema por acá, me quedo conversando con el chat, pero el tema lo termino acá, espero que les haya resultado interesante. Unos son burgueses y otros proletarios, excepto cuando hablamos de la época precolombina en América, sí. Es curioso, la historia de la humanidad fue lucha de clases en todo el mundo, pero en la América precolombina era un paraíso de paz y prosperidad donde no había esclavitud, no había lucha de clases. O sea, blanco y negro. Si el partido te ordena decir blanco y a la vez negro, entonces todo es blanco-negro. ¿Cuál crees que fue la sociedad, civilización o época con una sexualidad más sana? La que haya tenido las castas sociales menos marcadas. Eso me causa risa los que quieren poner de ejemplo sexual de lo que es una sexualidad sana, libre, una sociedad esclavista como fue la antigua Grecia. El carácter epidémico que tenía la perversión sexual en Grecia se debía a la institución de la esclavitud y a ninguna otra cosa. No igualitaria en el sentido marxista del término, pero la sociedad donde se considera que todo ser humano es más o menos lo mismo, creo que esas son las que tienen la vida sexual más sana. Tienden. Puede ser que haya algún otro factor que compense eso con creces. Yo diría que las democracias del siglo XX fueron las sociedades con la sexualidad más sana que han existido. ¿Qué recomienda para ser más disciplinado y crítico? Que vaya a mejor puerto por leña, le recomiendo. O sea, ¿en qué parte de la provincia estás, Vicente López? Que se pueda andar tranquilamente con un teléfono en la mano sin cuidarte la espalda. No, es tranquilo acá. Ya me lo dicen en todos los directos. Ah, no pasa nada acá. Menos hoy que estamos en fin de semana eterno, no fin de semana largo. El gobierno ha decretado el estado permanente de fin de semana. Hasta desde el principio de los tiempos hasta el fin del mundo de fin de semana. Si a los cacos les gustara trabajar, no se dedicarían a otra cosa. Hace un rato en la Lucila, no estoy por esa parte. Estoy bastante lejos, un par de kilómetros de la Lucila. Aunque también tiene sentido esa homogenización porque resulta fácil agrupar muchas corrientes de pensamiento. Bueno, esto sí es algo que hay que matizar porque te encontrás con que ideas que eran consideradas sentido común digamos, en la antigua Grecia, en sentido amplio, hoy sería un completo freak alguien que creyera eso y viceversa. Nosotros
consideramos sentido común a ideas que un griego del siglo IV antes de Cristo diría, ¿what? En este sentido sí conviene ponerlos a todos en la misma bolsa. Lo que conviene evitar es el error de creer que porque un griego dijo una cosa, eso fue algo que creían en la antigua Grecia. Por ejemplo, este fue el error que se cometió durante la Edad Media al creer que todos los textos astronómicos de la antigüedad describían un mismo sistema. Y resulta que no, que estaban ahí la distinción entre el geocentrismo y el heliocentrismo estaba en la antigüedad. O menos obvia, se creó esta imagen que se llama el modelo aristotélico tolemaico, y en realidad el modelo geocéntrico de Aristóteles y el modelo geocéntrico de Ptolomeo tienen importantes diferencias. El modelo, que por cierto de Ptolomeo está mal dicho, el verdadero pensador de ese sistema fue Aristarco, pero el geocentrismo de Aristarco y Ptolomeo y el geocentrismo de Aristóteles tenían importantes diferencias, y se los consideró el mismo sistema porque tenían en común poner la Tierra en el centro del universo. ¿Qué pasa? Cuando querés tratar, cuando tratás dos sistemas que tienen importantes diferencias entre sí, como si fueran uno mismo, te empiezan a aparecer incoherencias por todas partes. Y ni hablemos si metes ahí las ideas heterodoxas como el heliocentrismo de, no me acuerdo cómo se llamó este astrónomo de la antigüedad, u otras ideas heterodoxas más o menos en la misma dirección. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes para que tengan más resistencia a la frustración y sean un poco más maduros? No sé, la verdad que no sé. Yo creo que la resistencia a la frustración la adquirís por las malas, generalmente, no es algo que ejercites voluntariamente. Creo que la mayoría estamos en ese caso. ¿Podrías explicar a qué se refería Partridge con las orgías rebeldes? Es difícil sin explicar toda la hipótesis de Partridge. A ver. Se puede cruzar. Esperen que no quiero filmar en vivo cuando me atropellan. Ahora vuelvo a prestar atención a la transmisión. Ok. ¿Qué piensas sobre ver a los comunistas en el Estado como simples políticos y no como potenciales criminales? Si están en el gobierno, ya son criminales en acto, no en potencia. Top 7 de las peores muertes en vivo, ¿no? Eso me está proponiendo un video de... Me está proponiendo un video de Dross. De Dross, de Dross hace 10 años, ¿no? Anda a subir un top de eso al YouTube de hoy. Te lo tumban ni lo llegas a subir. ¿Qué opinas de los linchamientos contra los criminales que cada tanto ocurren? El linchamiento y los llamados justicieros son consecuencia de un sistema judicial que no funciona. Son un síntoma, no algo. Y creo que hay dos errores comunes con esto. Una
es verlo como si fueran una solución a un problema, lo que en realidad es solamente un síntoma del problema. Y dos, es tratar al síntoma como si fuera el problema. Fingir hipócritamente no ver las causas de que hay detrás. Ejemplo, alguien en un barrio pobre de Rosario hace poco fueron a la casa de un narco que entró y salió por un tranza, de un narco de poca monta, que entró y salió por una puerta, salió por otra. Le prendieron fuego a la casa. Y había gente diciendo, no, que esto era una barbaridad, que cómo van a hacer eso. Y otros defendiéndolo bien, eso es lo que hay que hacer. A mí no me interesa tomar parte en esa discusión. La pregunta que me interesa es por qué ese tipo estaba en la casa. Esa es la pregunta que a mí me interesa. ¿Por qué ese tipo no estaba preso? ¿Por qué estaba en la casa? Después que le prendieron fuego a la casa, sí, está mal, sí, está bien. Pero, ¿por qué ese tipo estaba en la casa? Esa es la pregunta que me importa. Tanto los que defienden esto, unos ven el síntoma como si fuera la solución a un problema y otros ven el síntoma como si fuera el problema. Y no, el síntoma es un síntoma, nada más. Podríamos decir que el sistema ético occidental es independiente del cristianismo y que el cristianismo fue solo el medio de difusión. Yo estoy tratando de desarrollar una idea en este sentido, pero es complicado porque es el medio de divulgación, por así decirlo, en la práctica es inseparable del sistema ético. Es muy difícil. Dado que ya no creemos más en la religión cristiana, si uno está interesado y me refiero, cuando uso el plural no me refiero al 10% de ateos reconocidos, me refiero al 90% de los que se autoperciben cristianos. Dado que ya no creemos más en la religión cristiana, tenemos que rescatar, si uno valora esa ética, tiene que rescatarla de algún modo, darle algún otro fundamento, algún otro sustento. Yo estoy tratando de poner mi granito de arena en esto. Oscar de niño tenía arrugas. Tenía amigos. No había entendido la pregunta. ¿Eres tú el Mesías? No. Ni ningún otro. Los rusos de la OTAN son dos contrincantes que tienen aspiración a envolverse en imperios. Está complicado ese conflicto. Por ahí habría que dedicarle un video hablando en detalles del tema. Yo algo que he estado pensando es que la Unión Europea, no la OTAN, la Unión Europea quiere una guerra, porque sin una causa común que unifica a todos los europeos, la Unión Europea se estaba cayendo a pedazos. Y yo creo que quieren una guerra, y eso es grave, porque cuando alguien quiere una guerra, quiere la guerra, no hay modo de llegar a un acuerdo razonable, no hay modo de negociar la paz. ¿La ONU pretende ser un imperio? Nah, la ONU es una liga de bromas que lo único que tiene de las ligas de verdad son los defectos. Una burocracia absolutamente desproporcionada, ineficiente, corrupta, se mete en lo que no le importa. Lo único que tiene de las ligas de verdad son los defectos. No tiene fuerzas de verdad, depende de mercenarios. O sea, tiene todos los defectos de la liga de verdad, pero ninguna de sus ventajas. No sé por qué mucha gente lo considera algo sumamente importante a la ONU.
Idea para video, ¿qué pensaría tu CIDE del conflicto de Ucrania? Tengo un video sobre 10 reflexiones de 10 reflexiones de Tucídides para entender el mundo de hoy, algo así, no me acuerdo el título exacto. He tocado este tema. Creo que es uno de los mejores videos del canal, lo digo comparándome con mí mismo, no con otros. Creo que ese es uno de los mejores videos que hice. Por el contenido de ideas, ¿no? La misma edición mierdosa que tienen todos mis videos, pero por el contenido de ideas creo que es de lo más interesante ese. ¿Qué te parece la serie de Let the Right One In? Vi 1 o 2 episodios y la abandoné, me pareció muy mala. No. Creo que esa serie la filmaron para hacerle creer a la gente que la remake norteamericana de la película fue buena. Creo que esa fue la intención. Comerás carne roja, mi familia es tradición, el asado de Pascua. Incluso los miembros católicos de la familia. Eh, Bueno sería que yo sea el único que le dé pelota. Eh, o sea, mi abuela, mi abuela materna, se, se enojó con no sé qué cambio del dogma, ¿no? Que tal la cuaresma no empieza tal día y termina tal otro, sino que ahora empieza tal día y termina tal otro. Eh, y estaba un montón de gente rompiéndose la cabeza con eso. Ella fue a la carnicería, compró 2 kilos de asado, hizo un asado. Y desde entonces se volvió una especie de tradición familiar, el asado de Pascua. Es, ¿Es que Corea del Norte está detrás de la crisis de natalidad de Corea del Sur? Son problemas. Todas las políticas que se han tomado, salvo que sean políticas draconianas como las de la China comunista, todas las políticas que se han tomado para incentivar, desincentivar la natalidad, directas digo, subsidios, multas, han sido un fracaso. Las medidas indirectas, las que apuntan a la economía, a la educación, ahí sí que tienen éxito. Por eso los maltusianistas hoy en día están apuntando a ese tipo de medidas aparentemente menos violentas. ¿Qué opinas del amor líquido? No lo he leído el, a Bauman. Conozco por referencias indirectas de sus ideas principales, pero nada más. ¿Considera que el término extrema derecha es propaganda? No en sí mismo, pero sí que puede ser usado y lo es con frecuencia como propaganda. A ver, au. Perdón si me pienso haber todo transpirado en cámara, ¿no? Ya llevo un par de horas caminando. One Flew Over the Cuckoo's Nest o Get Interrupted. Yo creo que esas películas son más distintas entre sí de lo que cree mucha gente. Eh, Salvo que son películas que transcurren en un loquero, no tiene mucho más en común. Eh, el protagonista de Alguien voló sobre el nido del cuco es un psicopatón, un delincuente de poca monta,
que se hace el loco porque cree que la va a pasar mejor en el loquero que en la cárcel, se equivoca mucho. La protagonista de Girl Interrupted es alguien que tiene verdaderos problemas mentales. Y la película trata sobre el tema en sí de las instituciones mentales, pero trata de ella principalmente. No las veo como, como que Guerra Interrupted es la versión Femsploitation de Alguien voló sobre el nido del cuco. No me parece que sea el caso. Opinión de Roberto Fontana Rosa, lo mencionó un par de veces, me gusta. Es un escritor satírico, no creo que ni él se tomaba muy en serio. Fue un ilustrador también. Los diseños que hizo para la película Martín Fierro me parece que están muy bien. Fue de sus últimos trabajos. Creo que hay una edición del Martín Fierro que está ilustrada por Fontana Rosa, que dice que lo que más le costó es que no se pareciera a Inodoro Pereira. Inodoro Pereira era un personaje, una historieta que dibujó durante años, que era una sátira del Martín Fierro. Y decía que después de años de dibujar a Inodoro Pereira, lo que más le costó fue, para ilustrar el Martín Fierro, fue que no se pareciera a Inodoro Pereira. ¿Por qué a las mujeres actuales les atraen los hombres pusilánimes? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Vea los actores, vea el físico que tienen los actores más populares de Hollywood. Más allá de la cara de nene, que fue lo único que es visiblemente poco masculino, son tipos musculosos, grandotes, todos. ¿Quién ganaría una guerra entre Argentina y Venezuela en este momento? Porque ¿para qué averiguarlo? ¿Qué opinas de los videos musicales de Michael Jackson? Fue una época donde los videoclips estaban muy elaborados, eran casi películas. Los 80, los 90. Después vino, un poco eso revivió con YouTube, pero más que nada son los videoclips de ahora, son o fragmentos de películas o filmaciones de recitales. Eh, el feminismo se olvidó Maitena y con razón despiente a todas esas con carácter de person blue eat spaghetti. No sé, Maitena estaba metida en esa, en esa ideología y desde entonces dejó de escribir algo que valga la pena. El humorista necesita prestar atención al mundo real. Un humorista, un humorista que ha sido reclutado por un grupo ideológico deja de tener ninguna gracia. Es inevitable, porque deja de hablar del mundo real. Saludo a la familia, chao. Gracias. ¿A dónde se ven 10 años? No lo sé. No lo sé. No tengo grandes proyectos a largo plazo. Mis proyectos a corto plazo me están contando la,
La película en la que estamos trabajando va marchando bien, se ha sumado mucha gente talentosa, pero eso tiene que estar terminado para julio o agosto de este año, así que vamos a estar rodando en junio, así que pongámosle 2 meses de postproducción, tendría que estar terminada en agosto. Y ahí ahí me terminan mis proyectos de vida. No llego al extremo de vivir el día, al extremo hedonista de vivir en el presente, pero sí que sí que no tengo planes, no tengo ningún plan a 10 años, eso claramente. Hay una idea de que en Europa hay más proyección a largo plazo que en Latinoamérica, ¿eso es verdad? Esto en general fue así. Fue así. Eh, un, un gobierno que te cava un túnel bajo el Canal de la Mancha para unir 2 países que se odiaban entre ellos, no está pensando en la próxima elección, en la elección del año que viene, como el horizonte de lo más lejos que se van al futuro en sus planes. Están pensando en otra escala, eso siempre fue así. Creo que esto es uno de los factores clave de la prosperidad de Europa respecto de Latinoamérica. En Latinoamérica no hay ningún plan más allá de las elecciones de mitad de mandato del año que viene. Ahí se termina el universo. Respecto a la rebelión en Cuba tipo Star Wars, en mi país el dictador Chávez intentó una y otra ejemplo estratégico. ¿Crees que ese sería un ejemplo de lo que comentabas? No, que la rebelión para sacar un dictador es esencialmente distinta que la rebelión para meterlo. Los partidarios Los partidarios de una dictadura nunca van a ser más que una minoría. No podés llegar con el apoyo masivo al pueblo, del pueblo al poder, y esto todos los comunistas lo saben. Todas las revoluciones comunistas estuvieron basadas en el supuesto de que ellos nunca iban a ser más que un 10% en el momento de máxima popularidad. La rebelión para sacar una dictadura es distinta, es algo esencialmente distinta. Tenés que construir lo que alguien llamó estructuras paralelas. O sea, yo lo llamé politizar el mercado negro. El mercado negro que existe necesariamente en todo régimen socialista, porque la economía socialista no es ineficiente, es delirante. Un gobierno que quisiera aplicarla realmente se colapsaría en 2 semanas. Entonces, el mercado negro es algo que tienen que tolerar y lo saben esto también. Lo que tenés que hacer es que el mercado negro no sea un lugar donde se consigue únicamente comida, sea un lugar donde se consiguen libros, donde se consiguen discos, donde se consigue, bueno, hoy en día la internet tiene un rol importantísimo en esto. Tenés que convertir el mercado negro en un fenómeno político y cultural, no solamente en una necesidad económica. Anda al gimnasio. Ah, uso los aparatos que están en las plazas, que si se quiere son un gimnasio a cielo abierto. No, nunca me atrajo el gimnasio. Felices Pascua, gracias. Feliz Pascua para todos, valga la ironía, aunque sea un poco irónico que lo diga yo. Un youtuber socialista dijo que la economía era una estafa de Ponzi. Bueno, imagínese esa gente gobernando de verdad. Imagínese esa gente controlando de verdad la economía. Se colapsa por completo en 2 semanas como mucho un país socialista. Necesitas, por eso, y todo gobierno socialista lo sabe, por eso tolera el mercado negro.
A pesar de que estén continuamente anunciando medidas para combatir el mercado negro, saben que no lo pueden hacer. Saben que sin el mercado negro se caen en 2 semanas. ¿Tenés pensado monetizar el canal? Sí, estoy en eso. Eh, sería interesante un video sobre el esnovismo. Creo que es un fenómeno más grande y destructivo de lo que parece. Sí, sí. Es esas cosas que todo el mundo las trata como si fueran una cosita de nada hasta que te pones a pensarlas. No, pará, esto no se trata solamente de ver la película que está de moda en Estados Unidos. Es más grande que eso. Sí, tiene sentido, podríamos hablar del tema. En el último comentario que hice en los respondiendo comentarios acerca del libro de Goldstein, no sé, pero como que no me había terminado de leer el libro. Nota, no me había terminado de leer el libro. Claro, porque, spoiler, después se sabe al final que ese libro es apócrifo, que lo escribió el partido y es un instrumento. El libro que circula clandestinamente es un instrumento del partido. ¿Cuál ha sido el reto más grande al que se ha enfrentado en su film? Espera que termine y le contesto. Todavía, todavía estamos en eso. Eh, viene bien. Viene con complicaciones, con imprevistos, pero también viene con imprevistos favorables. Yo pensaba, yo pensaba pedir, para la mayor parte de los papeles, pensaba pedir colaboraciones entre los fans del canal y resulta que la buena parte del elenco van a ser actores profesionales. Así que se están sumando porque se, el, se produce el efecto dominó. Enganchaste a uno y empieza a traer a otros. Eh, esa, por ejemplo, fue una grata sorpresa. Yo no creí que íbamos a tener el elenco que tenemos, ni por casualidad. Eh, el trabajo maduro físicamente que tuviste. Ah, el desmalezamiento era pesado, pero eran un par de horas. Eh, no sé si contarlo. Quizá caminante, cartero en sentido amplio del término. Ah, me caminaba 60 kilómetros todos los días. Eso, o sea, no conocía el término ultramaratón, pero era un ultramaratonista, era un ultramaratonista sin saberlo. Después, qué sé yo, limpiar una vía de tren, está bien, estás con una máquina que pesa 25 kilos en la espalda durante un par de horas, pero caminando sobre piedra, pero son un par de horas. No, creo que el laburo más pesado que hice fue de caminante. ¿Qué personaje cree que serías capaz de interpretar? Si no consigo o alguien que me convenza más, voy a hacer el papel de un cura en esta película. Que voy a hacer 2 papeles en realidad. Uno por el que me estoy dejando la barba y el pelo, y después me voy a afeitar la barba, me voy a rapar el pelo para hacer de cura. Eh, decía, en las planillas de producción seria figura la casilla imprevistos en una parte importante de cualquier proyecto cinematográfico, y sí. ¿Puedo ponerme tu foto de perfil descartada? Sí, adelante, úsela. Eh, ¿Cómo? ¿Qué? No yo creí que como mucho iba a estar dividida la opinión, no me imaginé que iba a ser unánimemente despreciada.
¿Tienen pensado filmar más películas después de esta? Quizás, veremos. Lo que pasa que, espere, todavía no terminamos con esta. Espere. ¿Crees que la Unión Europea entrará en un conflicto directo con Rusia? Creo que es muy probable. Depende, por lo menos lo van a usar como carta de negociación, esto, para obligar a Rusia a aceptar un tratado de paz que no tiene ganas de aceptar. Incluso quizás esto lo pacten entre ellos. En Argentina a esto le llamamos el circo, el teatro. Cuando hiciste un acuerdo en secreto y después representás la farsa de que te estás peleando en público. Yo he hecho circo. Probablemente Putin haya hablado con los dirigentes de la Unión Europea. ¿Saben qué? El río debe estar hasta las pelotas de gente. No, sería un bonito decorado de fondo, pero va a ser un montón de gente. Mejor cambiamos de planes. Mejor me voy por esta. Quería tener el río como telón de fondo, sí va a ver muy bonito, pero debe estar lleno de gente con el fin de semana largo y el buen clima que está haciendo. Decía, probablemente Putin haya hablado con los dirigentes de la Unión Europea y le dijeron, miren, yo firmaría un tratado de paz, pero fijaría la frontera donde está ahora, pero en Rusia me linchan. Tengo que seguir hasta tomar Kiev. Entonces por ahí le dijeron los europeos, y si te damos nosotros el motivo para que te sientes a negociar, dale. Y después, o sea, por ahí ya está firmado en secreto el tratado de paz, pero tienen que, en público tienen que hacer el circo de que el conflicto escaló. Entonces Putin dice, no, momento, esto va a terminar en una guerra nuclear, vamos a sentarnos a negociar, y firman el tratado de paz que ya tienen firmado. Espero que este sea el caso. Espero que este sea el caso, que estén haciendo circo. La otra opción es que no sea un circo, que haya un riesgo real de escalada nuclear, que haya un riesgo real de que Europa entre en guerra. Buen día, Dante. Guerra planificada y como que para circos mucho, ¿no? Ha habido casos históricamente de guerras que se acordaron, pero nunca algo de una escala como sería una guerra entre la Unión Europea y Rusia. Hubo guerritas de pacotilla que fueron un circo, que estuvieron pactadas, pero fueron guerras. ¿Es imposible? No, puede ser, pero no lo considero algo probable. Estaba alta la barranca del río. ¿Te gusta McDonald's? No, me parece horrible la estética que tiene. Lo que me parece que es un lugar donde se come mejor que lo que es su fama y está siempre limpio. O sea, me causa gracia que los que dicen lo llaman la comida chatarra. Ustedes vieron lo que es un restaurante promedio. McDonald's es de lo mejor. Tiene la comida siempre fresca, siempre está limpio. Pero bueno, no, estéticamente no me gusta. Cuando he comido en un McDonald's es porque no tenía otra opción. ¿Alguna vez tuve maestro de filosofía? No, no en sentido formal. ¿Va a subir su film a YouTube? Estamos discutiendo este asunto. O sea, si fuera por mí,
era un video súper producido, pero bueno, esto es un proyecto colectivo, está trabajando mucha gente y bueno, tenés que un poco, no podés hacer lo que se te dé la gana, no es que eh, este directo que por ahí transmití ayer, por ahí transmitía mañana, porque mi canal hago lo que quiero. No es así. Está trabajando mucha gente en esto y bueno, eh, la opinión mayoritaria es que no quieren hacer simplemente subirlo como un video súper producido a YouTube. De todos modos va a estar en YouTube, eso seguro, pero no va a ser, probablemente no sea el primer, no vaya directo a YouTube. Si fuera por mí sería directo a YouTube, pero bueno, no es algo que esté haciendo yo solo y no puedo hacer lo que me salga de los cojones. No funciona así. Si no te gusta McDonald's, hay algún ambiente gastronómico que te guste. Mire, cuando trabajaba en el de correo, cuando trabajaba de caminante, que te comía donde me agarraba el mediodía, en la época en que se podía entrar a las villas caminando y salir caminando vivo, eh, los comedores, los restaurantes que tenían dos mesas, que eran una habitación de una casa de familia donde cocinaban en la misma cocina que ellos, tenían dos mesas, cuatro clientes, se comía espectacular ahí, se comía espectacular y barato en esos restaurantes. ¿Cómo descubrió el amor por la filosofía? La verdad me interesé, eh, lo conocí a Sábato como escritor, como escritor de ficción. Y después de leer sobre héroes y tumbas, mencionaban en el prólogo que era ensayista. Ok, vamos a ver qué es esto. Me leí así Hombres y Engranajes, y ese libro me voló por completo la cabeza. Y ahí empecé a leer ensayos, empecé a leer pensadores de todo tipo. Pero mi puerta de entrada fue Hombres y Engranajes de Sábato. ¿Se viene la tercera guerra? Quizás ya estamos en ella. Esperemos que no. Hay, hay indicios de que sí. Esperemos que no. Ese, y si no hay una gran guerra, va a haber un racimo de... Perdón. Si no hay una gran guerra, va a haber un racimo de guerras medianas que van a hacer casi tanto daño. Eh, no, no creo que no creo que los conflictos que hay en el mundo actualmente tengan una solución fácil. Ya sé que leer, sí, se lo recomiendo mucho. Me he distanciado bastante de Sábato en su pensamiento a lo largo de los años, pero esa fue mi puerta de entrada al pensamiento filosófico serio. Deberías hacer otro directo de Starship Trooper, no, ¿cuánto vamos a hablar de una sola película? ¿Cuál sería el país o lugar más seguro si hay guerra o guerras? Depende de guerra entre quién y quién. O sea, yo el año pasado le diría que Argentina era un lugar seguro, pero con, con el cambio de gobierno que hubo debido a la estupidez masiva, hoy en día es un país que tiene altísima probabilidad de entrar en guerra. Está, está gobernado tenemos un gobierno que odia al país y que quiere, si pudiera usar a la Argentina como carne de cañón, es todo ganancia. Usás unos enemigos para matar a otros. Un argentino mata a un palestino mata a un argentino en Londres, bien, dos enemigos muertos. Es, ¿Crees que Milei puede provocar una guerra? No, pero creo que nos puede meter en una guerra donde no tenemos ninguna razón para meternos.
Eso lo creo muy probable. Ha dicho públicamente que le piensa declarar la guerra a Palestina. Eso, a ver, ¿qué carajo tenemos que ver nosotros en esa guerra? Es, si alguien quiere hacer de hinchada de Israel, bueno, me parece que es un pelotudo, pero no es más que hinchada. Ahora, ¿qué razón tenemos para meternos en ese conflicto? Digo, ¿qué razón estratégica, qué razón política tenemos para entrar en ese conflicto? Eso. ¿Usted es socialista? No. Y a la vez salió a bancar las protestas en Cuba. O sea, no por... que eso también tiene mucho de circo, ¿no? Si, si Estados Unidos y sus aliados no quisieran la dictadura comunista en Cuba, si la dictadura simplemente no existiría. Es, existe, pues, en el mejor de los casos la tolera, si no la banca. En el mejor de los casos la tolera, porque lo dije en el directo que hablé de Cuba esto, si Cuba es libre, la libertad va a traer prosperidad. La prosperidad va a traer un armamento, una modernización del ejército, y Estados Unidos se va a encontrar que tiene una potencia rival a 200 kilómetros de la Florida. La mejor solución es cortar el problema de raíz, que los cubanos no sean libres, punto. Te pueden lanzar todos los discursos del bloqueo, el imperialismo yanqui. Esos tipos no existirían si no tuvieran, no fueran como mínimo tolerados por el gobierno de Estados Unidos, como mínimo. Saludo del laburo, saludo Cristian. Después te escribo. Después te escribo para ver si te escribo por email a ver si te interesa participar de un proyecto por el tema de la música. O sea, Cuba sí está así por culpa de Estados Unidos, pero no por el bloqueo, más o menos. El bloqueo es algo totalmente ficticio. Cuba no está bloqueada, punto. O sea, es, Cuba bloqueada se colapsaría en 2 semanas. Esa, es un país que depende por completo de la ayuda que viene del extranjero, mayormente de Estados Unidos. Si Cuba estuviera bloqueada, se colapsa en menos de un mes. Ni hablemos de resistimos 60 años el bloqueo. Ese país no puede resistir un mes bloqueado. ¿Necesitas música para tu película? Algo así. Y está muy complicado conseguir algo que no tenga copyright y que sea buena música, no es nada fácil. Estoy barajando las hipótesis de algo que tiene un copyright que probablemente no salte, pero tiene copyright, o algo que no tiene copyright pero tampoco me convence mucho. Por eso, por ahí una música original, por ahí sea la mejor opción. Avísame, sí, dale, Cristian. Bueno, estaba comentando por qué, respondiendo a otro comentario. Eh, no sé si andás todavía con la música. Eh, una música de guitarra tranquila, algo así, viste, me vendría, que no tenga copyright, que se pueda usar, vendría muy bien. Eh, después lo hablamos por mail. Sin problema, tengo varios temas de film score, buenísimo. Dale, después lo hablamos.
Después lo hablamos, que estamos metiendo a 187 personas en una conversación que no les interesa. Después lo hablamos. Para ti, ¿quién fue el pensador presocrático más importante? ¿Qué libro recomienda? De ejemplo, bueno, libros no tenemos de casi ninguno, los conocemos por fragmentos en autores posteriores. Yo creo que Anaxágoras fue, Anaxágoras fue el que tuvo una mentalidad más parecida a lo que nosotros llamamos una mente científica. Fue el tipo que fue metódico, pensó en el método y a partir de ahí investigó la realidad a partir del método. Eso creo que fue algo que no volvió a existir por siglos, esa actitud. Eh, me parece, me parece que no fue un presocrático más del montón. Para empezar, el término presocrático es un poco peyorativo, es como, bueno, esto es lo que estaba antes de que viniera. Estos tipos fueron los que estaban antes de que viniera Sócrates, que fue el que realmente valía la pena. Y para empezar, esta no era la visión de los antiguos. Los Creo que tuvo mucho que ver en el rol central en que se puso a Sócrates, tuvo mucho que ver el cristianismo, porque había varios paralelismos entre la vida de Jesús de Nazaret y Sócrates de Atenas, muy especialmente su muerte, que llevó a verlo como un Jesucristo filósofo a Sócrates, pero en realidad los antiguos no lo tenían en tan alta estima. Ah, era un pensador respetado, sí, pero no lo tenían como el pensador que dividió en antes y después. Y en general lo tenían en más estima a Anaxágoras que a Sócrates. Y yo estoy de acuerdo con los antiguos en esto. Eh, es un perro libertario, sí. Sí, está detrás, está encerrado detrás de una reja, pero se cree que está defendiendo su territorio. O sea, sí, es un perro libertario. ¿Diógenes está sobrevalorado? No, al contrario, Diógenes creo que está infravalorado. Él se refiere a Diógenes de Sinope, supongo. Eh, se lo ve como el protagonista de las anécdotas chistosas, y yo creo que no, yo creo que tuvo más interés que ese Diógenes. ¿Te ha mordido un perro? ¿No? Y mire que fui cartero, ¿eh? Es, andaba siempre andaba siempre con un palo a mano en la mochila por si hacía falta, pero no, lo peor que me ha pasado es que tuve que sacar el palo y salieron rajando. Aristóteles comentó que Sócrates fue el primero en poner cuestiones morales en el pensamiento filosófico. Un poquito exagerado me parece Aristóteles, pero algo de eso hubo. Sócrates lo que tiene es que hay un giro en la filosofía con Sócrates, deja de poner en el centro el cosmos y pone en el centro el hombre. Sócrates y los sofistas, de los que Aristóteles no te va a hablar bien ni poniéndole un revólver en la cabeza. Sócrates y los sofistas pusieron el hombre en el centro del pensamiento. Esto creo que sí fue un cambio importante. Sí fue un antes y después esto. El famoso giro socrático. Sí, esto sí creo que tuvo importancia. Ahora, a ver, Heráclito, uno de los tres discursos que escribió, tiene el título sobre la política. O sea, tampoco es que eran tipos que se las pasaban mirando las estrellas y no prestaban atención al mundo que los rodeaba. Esto tiene mucho de mito que viene ya de la antigua Grecia, no de mito moderno. Eh,
Muchos fragmentos presocráticos tratan temas de ética, tratan temas de política. El libro de Heráclito estaba dividido en 3 discursos, uno de ellos tiene el título, el subtítulo de sobre la política, así que me parece que hay que matizarlo un poco esto. Creo que hay una idea muy romántica del pensamiento antiguo, sí, sí, muy especialmente de los presocráticos. Como ocurre también con la medicina hipocrática, como sabemos tan poco de esos tipos, cualquiera se los pudo imaginar se los pudo imaginar a gusto. Pero en realidad tenemos unos cuantos fragmentos, unos cientos de fragmentos de los filósofos presocráticos, más o menos sabemos qué pensaban, sobre qué temas se ocupaban. Tenemos unos cuantos textos que hablan de la medicina hipocrática, más o menos sabemos en qué consistía, pero como que en base al desconocimiento cada uno dijo, bueno, me lo voy a inventar a mi gusto. Los animalistas pidiendo la cabeza de Oscar por asustar perritos. A ver, que los perritos, con el perrito que no me viene a querer morder no tengo problema. Los animalistas creen que los animales son las mascotas que tienen en Palermo. O sea, no han visto un perro cimarrón en su vida, esos tipos. No. Oh, le pegaste con un palo a un pobre perrito. A ver, un perro cimarrón es un animal salvaje de 1 metro de alto, te puede matar. Ni hablemos de animales salvajes, de animales que nunca han estado domesticados. El perro cimarrón por lo menos tiene no está domado, pero es un animal que tiene restos de siglos de domesticación. Y hablemos de animales que directamente nunca han estado domesticados. Los animalistas creen que la naturaleza es un hogar de mascotas gigantesco. Los caniches son... A ver, el caniche, imagínese si ese bicho de mierda midiera 10 veces lo que mide. El caniche es un animal inofensivo, pero es inofensivo por el tamaño, porque es un animal de lo más apestoso que existe. Los animalistas son niños, no, los animalistas son pelotudos. No es lo mismo. Otro error por añadir a tus comentarios del inicio era de los clásicos greco-latinos sin saber el contexto político y bélico. Muy importante, sí, coincido. Muchas veces se cita algo que dijo Aristóteles, Platón, fulano, Julio César, y no se presta atención al contexto en que lo dijo. Sí, esto pasa. Por ejemplo, las lecturas de Nietzsche al discurso fúnebre de Pericles está omitiendo por completo el contexto en que fue escrito ese discurso. Ese sí creo, y estoy hablando de Nietzsche, no de cualquier mediocre. Ese sí creo que es otro error frecuente. El caniche tiene ese tamaño de mierda por su carácter. Sí, si fuera más grande le pegan, lo amansan los otros perros. Los perros grandes se saben fuertes, por eso andan tranquilos. Cualquier semejanza con líderes políticos no es mera coincidencia. Sí, el caniche está acostumbrado a que nadie le da pelota cuando muerde. Sí, suena como algunos líderes políticos, ¿verdad?
Si el caniche fuera una amenaza, lo molerían a palo y aprendería que no puede morder porque sí, si fuera más grande. ¿Consideras que la India en ciencia, filosofía, etcétera, está infravalorada? Yo creo que se pasó de un extremo a otro. Creo que estuvo infravalorada en un momento, donde la idea de que hubiera filósofos en la India, que hubiera, o sea, no filósofos modernos con una fuerte influencia occidental, sino filósofos de una tradición propia de pensamiento, era vista como algo ridículo. Nada, estos tipos son salvajes que andan en pelotas. Y de ahí se pasó a una sobrevaloración. Está bien, estos tipos tenían una corriente de pensamiento propia, eh, con ideas valiosas, pero tampoco fueron algo comparable a lo que fue la filosofía occidental. Creo hoy en día se los pone a la par o incluso se los pone por arriba, eso es un completo disparate. Eso es un disparate como decir que es como decir que esos tipos eran salvajes en pelota, simplemente que es un disparate en la dirección contraria. Yo la verdad que conozco muy poco del pensamiento de la India, nunca me he interesado como para ponerme a investigar en el tema, eh, pero por lo que conozco me parece que es una tradición de pensamiento interesante, valiosa, pero, pero ni por casualidad ni por casualidad es algo comparable al pensamiento occidental. Fijé un comentario sin querer, no. Los caniches también le deben su mal carácter a los dueños que los zarandean. Bueno, esto también supongo que se debe al tamaño pequeño, ¿no? ¿Por qué no pones música clásica en tu película si evitas los derechos de autor? Porque las interpretaciones tienen derecho de autor, aunque el compositor no lo tenga. Y en algunos casos los derechos de autor son absolutamente delirantes. Ah, quería usar la canción misteriosa de internet, que es famosa precisamente porque no se sabe quién la grabó, cuándo, dónde, y tiene copyright. ¿Quién es el delincuente que está cobrando el copyright de esa canción? No tengo la menor idea, pero no la podés usar sin pagar derecho de autor. ¿Por qué se les tacha de pacifistas a los budistas si son tremendos guerreros? El budismo es otra corriente de pensamiento que cada uno se inventó a su gusto, en esta parte del mundo al menos. El budismo es lo que a algún hippie mugroso se le dé la gana decir que es el budismo. Bueno, ya vamos a encontrar una solución al problema de la música. No, no es algo tan grave tampoco. Tengo un amigo que toca música clásica en piano. Por ahí, después vemos. Primero voy a hablar con Cristian a ver si llegamos a algo. Gracias, de todos modos. ¿Cuándo actualiza su lista de reproducción? Voy a subir en estos días una lista de reproducción compartiendo mis tangos favoritos, pero no es algo que le preste mucha atención, la verdad, las listas de reproducción. Más ahora que el canal prácticamente no hace otra cosa que directos. Aprende a tocar la guitarra y te haces una ranchera. Sabía tocar la guitarra, lo que pasa es que no toco hace como 20 años. Y si usamos la discografía de Yoko Ono, no, si me llegan a ver, para empezar, para hacer ruido lo hago yo, y si me llega a saltar un copyright por una licuadora puesta dentro de una olla o algo por el estilo, no, me hago el harakiri. ¿En dónde podemos mandarte música interpretada por seguidores? Vamos, sí, vea, primero voy a hablar con Cristian. Eh,
Si no, veo. Si no, llamo a que se sume el que quiera. Pon un tema de Spinetta, Vio libre y guarde. Spinetta el mejor ejemplo que conozco de un comportamiento de manada. No creo que haya una sola persona en el universo a la que le guste Spinetta. Es simplemente, ¿cómo que no te gusta Spinetta? Sí, 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 me gusta. Espere, ahora lo escuché mejor, ahora me empezó a gustar. ¿Ves? Y ese a su vez empieza, ¿cómo no te gusta Spinetta? Es, mi tango favorito corriente. El budismo cada uno se lo toma como se le canta. Yo me quedo con el pensador que no creía en la reencarnación y se murió a los 80 años por una comida en mal estado. Bueno, eh, mira, está abierta la iglesia esta que está siempre cerrada. Ah, lástima que estoy en medio de la transmisión, si no me metí a darle un vistazo. Eso es otra cosa que andamos necesitando. Eh, Después voy a pedir locaciones, eso sí, voy a pedir ayuda, porque se nos está complicando con un par. Necesitamos una fábrica abandonada y una obra en construcción. Esas son las dos que se nos están complicando más. Y una capilla, parroquia o similar. Eh, después voy a pedir en la sección comunidad si alguien tiene o conoce a alguien que pueda tener un lugar donde podamos filmar de ese tipo. Se me está cansando el brazo derecho, pero no quiero tener la cámara con este brazo porque enfoca directo al sol. Entrevista a un cura para tu papel, quizás, quizás. No sé si haya videos de misas reales en YouTube para ver. Voy a tener que hacer algo de eso. Debería. ¿Por qué no te gusta Spinetta? No conozco a nadie que le guste realmente Spinetta. Pero es, es una música espantosamente mala que se sostiene únicamente con el chantaje emocional de que tenés, sobre todo en ciertos grupos políticos. Si sos parte te tiene que gustar Spinetta, si no está tu lealtad al partido y tu amor al gran hermano está puesto en duda. Y YouTube está repleto de videos de misa, suelen retransmitirse para la gente que no puede asistir. Buenísimo. Eh, buenísimo. Le voy a dar un video a eso para no sé si en general, para por ahí elija algún cura en particular y le empiece a imitar los gestos. Voy a ver qué hago con eso. Alguno que tenga un modo muy particular de gesticular, por ahí lo agarro a ese y me lo estudio. Todos a la vez, ¿cómo no te gusta Spinetta? ¿Cómo anda, Waldo? El problema de ese dogma de si no te gusta Spinetta, eh, de que sí o sí te gusta Spinetta, a mí me encanta como músico, claro. Sí, qué sé yo, bueno, supongo que habrá alguno que le gusta de verdad, a mí no. Y lo que he notado es eso, es, es algo que tenés, si formás parte de cierto grupo, es algo que tenés la obligación de que te guste. ¿Cómo no te gusta Spinetta?
¿Te gusta algo de los Rolling Stones? Muy poco. Ciertamente no me gustan ellos. No me agradan los... Ciertamente no me agradan los Rolling Stones. Angie creo que es una linda canción. Eh, pero es una baladita de amor, no es una gran pieza musical que me ha cambiado la vida escucharla. Pero esa creo que es bonita. ¿Qué piensas de Vargas Llosa? Creo que no he leído nada de él. Si se refiere a su carrera política, creo que no fue algo muy relevante. Me he dado cuenta de que la frase separar al autor de su obra se va al carajo cuando peores son las cagadas del autor. ¿Qué sé yo? Eh, a ver, Hitler, pintor, era un mediocre. No, era un aficionado con algún talento. Eh, si no fuera que era Hitler, ¿quién vería sus cuadros hoy? Eh, ¿Quién haría videos hablando sobre sus pinturas? Eh, a veces, y bueno, y ese es un caso extremo, ¿no? Eh, creo que en el cine, lo que me pasa a mí viendo películas, digo, esto es una experiencia totalmente subjetiva, totalmente personal. Creo que hay veces en que no depende tanto de la cagada que se haya mandado el actor, sino del tipo de papel el tipo de papel que está haciendo. Creo que esto, cuando la ironía es algo que te explota en la cara, que no podés dejar de notarlo, eso me saca por completo de la película. Pero eh, fuera de eso, la verdad que no es tanto la cagada que se haya mandado, no me parece lo principal. Se imagina una realidad alterna donde Hitler es el Spinetta de la pintura. Bueno, yo escribí un cuento. Yo en uno de los... No lo escribí esto. En uno de los 10 escenarios de realidad alterna que planteé en un directo, mencioné que Hitler era un pintor cortesano de Rosa Luxemburg, quien era la dictadora de Alemania. No sé qué tan verosímil era eso, pero me pareció algo divertido para incluirlo. Eh, Alifato Mella, que hay con él. Eh, Se me fue la luz y apenas regreso. ¿Ya acabó el tópico? No, pero ya llevamos 1 hora 40. Em, Cuando esté llegando a Panamericana, corto. En lo mismo, para no meter todo el ruido del tráfico que suena a lo Darth Vader. ¿Cuál es el país más bizarro en el sentido anglosajón de la palabra? Habría que ver qué entendemos por ese término, ¿no? Creo que debe haber lugares tan extraños como Corea del Norte. Por ahí no tan mierdosos para vivir ahí, pero... ¿Qué opina de los grafitis, vandalismo que pretende ser arte? Eh, ¿Qué piensa de Videla?
Fue un trepador que usó un problema real y la incompetencia de la presidenta para tomar el poder. No, no fue más que eso, o sea, digamos que es un tipo de hijo de puta bastante común, no fue muy original. Hay unos cuantos personajes parecidos a lo largo de la historia. Fue un tipo que vio la oportunidad y la aprovechó, no era precisamente un genio de, de la estrategia, ni era mucho peor que cualquier otro dictador, simplemente fue un tipo que vio la oportunidad y la aprovechó. ¿Qué autor hispanohablante de cualquier época hay que leer sí o sí? Estoy entre Unamuno y Ortega. Eso creo que son imprescindibles para, para cualquiera que piense en serio hoy en día. Y yo he descubierto a Julián Marías gracias a Polizón y Náufrago. Recomiendo, por cierto, las series de video que está haciendo Polizón y Náufrago sobre Julián Marías. Pero esto es más bien algo a título personal, no es que me parezca que tuvo la misma importancia, la misma influencia. Voy a desviar acá porque hay uno caminando con un changuito que está haciendo un ruido espantoso. Hay un tipo caminando con un carrito de supermercado por la vereda, el ruido era espantoso. ¿No has pensado usar alguna IA para hacer la música de la película? No, Dios libre guarde. Dictador favorito. No, no es algo que me he puesto a pensar nunca. Si Gran Hermano fuera un filósofo, ¿qué pensarías de su filosofía? El poder por el poder en sí mismo, supongo. Eh, Vendría a ser un Maquiavelo perverso. O sea, sí, creo que eso existe. Creo que eso existe. Es un culto al poder por el poder mismo. Esa vendría a ser la filosofía de cualquier dictador. Pero bueno, usted me preguntó específicamente por el gran hermano de la ficción. ¿Cuál era el dictador más guapo? Eh, Depende cuando le pagara a los pintores cortesanos. Desde que existe la fotografía son todos bastante feos. Eh, ¿Cuánto lleva caminando? No voy a ninguna parte. Llevo una hora antes de que arranque el directo. O sea, llevo 2 horas 45. Y si corto el directo en la Panamericana, me quedaría otra media hora hasta mi casa, más o menos. AMLO le pidió 20.000 millones de dólares a Biden para que ayudara a México y Centroamérica. O sea, la intención supongo que es mandar a Estados Unidos, tuvo que una situación mejor como ese del gobierno. Una situación mejor. Lo usan un poco distintos a menos que llamarle